Bueno, ahora veamos este caso. Acá te recomiendan que pongas la lámina del tablero separada a, creo que 55 milímetros del margen derecho, y también a determinada altura del margen superior. Bueno, no me acuerdo cuál era, pero ahora lo que yo sé es que una vez hecha la perspectiva, voy a prolongar la línea de horizonte y a 265 milímetros del punto O que está acá, voy a marcar la fuga solar. A ver, 250, 65. Ahí está. Y aquí voy a trazar una vertical. Y voy a poner el punto S, es decir, el punto opuesto al Sol, pasando por los ojos del observador, a 220 milímetros. Veamos si realmente me da la medida. Sí, perfecto. Aquí dice 220. O sea que acá, no lo están viendo ustedes, pero bueno, hacia aquí abajo está ubicado el punto S. Lo voy a marcar bien con la paralela. Y aquí tengo el punto que se llama fuga solar. Bueno, comencemos a resolver la sombra esta de acá. Ahora me acerqué lo más posible y comenzamos a trabajar. Bueno, ustedes acepten que tengo acá a la derecha la fuga solar, no lo están viendo ustedes, en esta dirección, y hacia abajo el punto S a 220 milímetros. Voy a empezar resolviendo la sombra de esta recta vertical que está acá. Esta separatriz que va por el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, fíjense, esta es la línea que va separando caras que están iluminadas, porque la luz viene desde acá, de caras que están en sombra. Llega hasta este vértice de acá, le voy a llamar 6, 7 y 8. Y de aquí desciende hasta el punto 9 que puede estar acá en el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa es la separatriz principal. Después veamos que arroja este elemento sobre este plano de acá. Entonces, creo que con esta reglita sí me alcanza. Bien. Trato esta proyectante hacia la fuga solar. Creo que sí se ve. Esto está proyectante hacia el punto S. No hay que confundirse pensando que es el Sol. Me da ahí la sombra del punto 2. Este sería el punto 2 en sombra sobre el plano horizontal. La sombra de la recta 2,1 sería este pequeño segmento que está acá. Le voy dando un poquito de expresión para que se lo vean. Ahí tengo una línea mal trazada. Y después continúa la sombra de la recta 2,3. Que como es horizontal, va hacia la fuga izquierda. La voy a prolongar un poquito hacia la fuga izquierda. Antes la voy a dibujar, que no la tenía dibujada. Listo, ya la verifiqué la fuga izquierda, que no la tenía dibujada. Y ahora sé que la recta esta que se llama 2,3 va a fugar hacia la fuga izquierda. Ahí está dibujada ya, se corrió la cámara y generó una sombra, pero ahora pueden verla directamente, es decir, la sombra de la recta 2,3, como es paralela al plano horizontal, va a fugar hacia la fuga izquierda y sigue hasta esta dirección, hasta encontrarse con la sombra de 3, y ahí termina. ¿Cómo podría hacer eso yo? Hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, yo directamente trazo un solo rayo
que vaya por acá y vaya hacia la fuga solar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esta dirección tiene que fugar hacia la fuga izquierda. Cuando corta acá me da la sombra de 3. S de 3 sobre el plano horizontal. Podría hacerlo de otra forma, por ejemplo, proyectar el punto 3 hasta el plano horizontal nuevamente, llevarlo hacia la fuga solar y va a coincidir. Ahí está coincidiendo, pero así es mucho más impreciso, me parece. Lo marco acá para que se vea bien. Porque uno podría tener cualquier imprecisión en el trazado de este punto y de este punto de acá, y podría no dar esta recta paralela a esta de acá o fugar hacia la misma fuga. Lo que importa es eso es lo que manda, que la sombra está recta va a fugar hacia la fuga izquierda. Y después viene la sombra esta recta vertical, que también fuga hacia la fuga solar, a partir de acá. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra de este punto 4. ¿Qué es lo que hago entonces? Simplemente trazo por acá una proyectante por el punto 4 que vaya hacia el punto S. Quiere decir que esa sombra está llegando hasta acá. Bien. Después viene la sombra recta 4, 5. Fuga hacia la fuga derecha. Su sombra también. Por lo tanto, lo único que hago es esto que está acá. ¿Hasta dónde? Y bueno, ahora voy a llevar el punto 5 hacia el punto S para determinar hasta dónde llega. Me da justo acá. Ahí estaría la sombra del punto 5. Aquí está la sombra del punto 4, S4. Y ahora vendría la sombra de esta recta 5, 6. Que como es horizontal, va a fugar y fuga a la fuga izquierda, su sombra también va a ser lo mismo. De esta forma. Hacia allá, aquí me va a servir solamente un pequeño segmento de esa sombra hasta que esta proyectante va hacia el punto S. Este punto queda enmascarado por otra sombra, pero no importa, vayamos viendo así. Y después vendría la sombra del punto 7. Proyecto el punto 7 hasta el piso que da justo acá. Sería así, exactamente, ¿sí? Este punto va hacia la fuga solar. Este punto de arriba va hacia el punto S. Hace falta una regla un poquito más larga. ¿Y dónde se cortan? No tengo que equivocarme, a ver. Está acá. Bien, dije que esta es la sombra que va hacia la fuga solar. Corté porque le encontré una pequeña imperfección, pero bueno, es normal que ocurra eso, ¿sí? Entonces, la sombra esta de acá va a pasar por este punto, debería pasar por acá y cerrarse en este punto de acá. ¿Por qué? Porque todas las rectas verticales fugan hacia la fuga solar. Así debería ser acá. Como ve, hay una pequeña milimétrica imperfección. Y después continúa la sombra recta 8,7, que es así, va hacia la fuga
izquierda es visible hasta acá, después se resuelve con no visible, y la sombra del punto 8 va a estar proyectando este punto hacia el punto S. Va a quedar un sector no visible del dibujo, es justo acá, y acá debería cerrarse con la sombra de la recta 8-9, que como es vertical también va a fugar hacia la fuga solar. Y efectivamente, está por acá, sí, está pasando por ahí. Todo esto de trazo, este pequeño segmento por acá, y este segmento muy chiquito es de trazos. Se me perdió la imagen, veamos qué pasa. Ahí está. Lo que decía recién, que este segmento que va hasta acá va hacia la fuga solar, y después este pequeño segmento también es de trazo no visible y va hacia la fuga izquierda. Bien, ya tengo una parte de la sombra resuelta en el piso. ¿Qué pasa con la sombra de esta arista inclinada? En realidad esta arista inclinada arroja una parte de su sombra en el piso y otra parte sobre este plano horizontal que está acá arriba. Entonces, ¿qué haría yo? Simplemente sacar la sombra del punto 7, como la saqué acá. Esta sería la sombra del punto 7, S, pero no sobre el plano horizontal, sino acá arriba. Y para eso, en lugar de proyectarlo hasta el piso, como hice antes, lo voy a proyectar simplemente hasta acá. Coincide con el punto 5. Ese punto de ahí lo voy a llevar hacia la fuga solar. Y cuando se corta con el proyectante que viene por el espacio, es decir, va hacia el punto S, me da que aquí estaría la sombra de 7 sobre este plano horizontal alfa. Le voy a poner alfa acá. Entonces, ¿cómo será la sombra de esta recta de acá? Va a ser simplemente uniendo la sombra del punto 7 que está acá con este punto donde se origina el plano inclinado. Una cosa más o menos así. Tengo este pequeño segmento de acá en sombra. ¿Y qué pasa una vez que toca esta recta de acá? Y bueno, inmediatamente empieza a arrojarse en el piso sobre la sombra de esa misma recta, es decir, algún punto de acá. ¿Y cómo hago eso? Este punto lo llevo hacia el punto S, y cuando corta esta sombra lo tengo que unir con este punto de acá. De esta forma. Corta acá la recta, significa que la recta inclinada esta que está acá arroja su sombra en el piso de esta forma. No son buenas para trazar esas reglitas. De esta forma. Y creo que ya tengo completa la sombra en el piso. Ahora veamos la sombra de este elemento que está acá delante, que va a arrojar sombra sobre este volumen de acá. Lo voy haciendo un poquito más rápido. Primero saco la sombra de esta recta vertical. ¿Cómo se hace? Trazo una proyectante que vaya hacia la fuga solar. De esta forma. Cuando se encuentra con un plano vertical, ¿qué es lo que pasa? Continúa arrojándose verticalmente sobre esta superficie de acá. Y después, este punto de acá lo voy a llevar ahora hacia la fuga, hacia el punto S, perdón. Que no es el Sol, el punto opuesto al Sol. Entonces me da que la sombra de esta recta vertical se arroja una parte en el piso, hasta acá, o sobre el plano horizontal, mejor dicho, sobre el plano geometral, que es lo mismo, y un pequeño segmento sobre este plano vertical. Veamos qué pasa ahora con la sombra de esta recta de acá.
Para hacer eso debería sacar la sombra de este punto sobre este plano vertical. El procedimiento es idéntico, lo proyecto hasta el piso, lo llevo hacia la fuga solar, luego trazo una proyectante vertical cuando se encuentra con ese plano vertical, y por acá trazo una proyectante con el rayo luminoso en el espacio, es decir, fuga hacia el punto S. Cuando se corta con eso, me da que aquí estaría la sombra de este punto. Este punto, la sombra de este punto. La sombra de esta recta estaría uniendo la sombra de este punto con la sombra de este punto. O sea, tengo la sombra de ese punto acá, me faltaría unirla con ese punto de aquí. No le estoy poniendo nombres, por ahí capaz que los confundo más y... Acá tengo un detalle un poquito sucio. Bien, y después continúa la sombra de esta recta de acá. Esa recta de acá como una recta horizontal, que se arroja sobre un plano que es vertical, pero es paralelo por definición. ¿Por qué? Porque si yo prolongo esta recta hacia el infinito y este plano hacia el infinito, jamás se van a cortar. Entonces la sombra va a ser una paralela. Es decir, fuga hacia la fuga izquierda. De esta forma. Veamos ahora qué pasa con la sombra de esta recta que está acá. Esta recta que es vertical también va a arrojar sombra por acá. ¿Qué es lo que hago? La proyecto del piso, la llevo hacia la fuga solar, cuando se encuentra con un plano vertical, tengo que trazar nuevamente una proyectante vertical, sería por acá. Entonces lo que continúa realmente es este pequeño segmento cuando se corta con esta sombra de acá. Es decir, esta sombra hace en el piso este recorrido. Sigue este camino, se traza verticalmente, tiene un pequeño segmento inclinado, después sigue hacia la fuga izquierda y después continúa verticalmente con la sombra de esta recta. ¿Qué es lo que está pasando acá? La sombra de esta recta que está acá se arroja sobre este plano inclinado, horizontal, perdón, y una vez que llega aquí al borde, inmediatamente pasa a arrojarse en este punto de acá. ¿Cómo se podría resolver eso? Para saber cómo es la sombra de esta recta vertical sobre este plano, que es muy rasante, muy difícil de dibujar directamente, pongo la regla así y lo llevo hacia la fuga solar. Y cuando corta acá a la mitad de este lado, o en el punto donde corta este lado de acá, significa que inmediatamente se traza por el espacio y va a coincidir justo con este punto de acá donde se corta la sombra de esta recta vertical que está acá con la sombra de esta recta horizontal que va por adelante. Veamos si es verdad, es muy sutil, ¿no? Como verán, lo reniego muchas veces porque ahí está así. Trazo esto de acá y cuando corta acá, justo coincide con este punto donde comienza la recta sobre este plano vertical. No, reniego muchas veces, les decía, porque generalmente las perspectivas se hacen un poquito más grandes, con tableros más grandes, lo que permite resolver con cierta precisión este tipo de cosas. Por ahí estos pequeños tableros son muy limitantes para este tipo de ejercicios. Pero bueno, es lo que hay, así que tratemos de resolverlo así. Ahora tengo la sombra de esta recta vertical que se arroja sobre este plano inclinado. ¿Qué voy a hacer? Un seccionamiento simplemente. A ver si me sirve esta. No. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 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 Para saber cómo es la sombra de esta recta vertical sobre este plano, ¿qué voy a hacer? Un seccionamiento simplemente.
Proyecto este punto hasta el piso, acá, y por aquí trazo una proyectante con el rayo luminoso hacia la fuga solar. Ya lo hice eso antes, corta acá y corta aquí atrás. Eso me permite, a ver dónde cortaba atrás, que no me pierda, acá. Me permite construir un seccionamiento por la parte de atrás de este plano inclinado y por acá por la parte de adelante, y donde la proyectante que se traza siguiendo la dirección del espacio. Corta, es decir, esta de acá, corta el seccionamiento, va a estar la sombra de ese punto. Acá. Es decir, la sombra de esta recta vertical se arroja una parte por acá y continúa hasta acá. Después viene la sombra de esta recta horizontal, que también tiene la característica de ser paralela a este plano inclinado, en el sentido de que si yo prolongo esta recta horizontal hasta el infinito y este plano hacia el infinito, jamás se van a tocar. Entonces, ¿qué significa? Que a partir de este punto viene la sombra de esta recta, que es una paralela y fuga hacia la fuga izquierda. De esta forma. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra de este punto que está acá. Debería ser zurdo acá para poder que se entienda bien. Hasta este punto que está acá. ¿Qué es lo que hago? Llevo este punto hacia el punto S y cuando corta acá a esa recta, ya sé que esta es la sombra de esa recta, el pequeño segmento completo. Después viene la sombra de esa recta vertical, que es lo que debería ser otro seccionamiento. Proyectar este punto del piso, de acá lo llevo hacia la fuga solar. Me fijo donde corta la parte posterior de este plano que está acá, ¿no? Es decir, en esta línea que está acá. Y esta es la parte posterior, corta justo con esta arista de acá. Aquí puedo trazar una recta vertical y tengo un plano de seccionamiento que pasa por este punto e inefectiblemente va a pasar por acá. Es decir, no hace falta que lo haga completo. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que no son paralelos, sino que todos estos planos auxiliares van fugando a un punto de fuga auxiliar que está en una posición en el espacio. Ahora ya tengo la sombra de, ya tengo el seccionamiento, perdón, de un plano que pasa justo por esta arista. La sombra de este punto está acá y la sombra de este punto va a estar trazando una proyectante que pasa por este punto y va hacia la fuga, hacia el punto S, perdón, no fuga solar. Justo coincide con O, una casualidad. Podría caer en cualquier parte, ¿no? Pero cayó justo ahí. Bien. Ahora vendría la sombra de esta recta de acá. Esa recta de acá, para hacer eso debería ser lo siguiente. Ya tengo la sombra de este punto. Debería encontrar la sombra de este punto sobre el plano inclinado. ¿Cómo se hace? Los proyecto hasta el piso, hago nuevamente otro seccionamiento. Perdón, va hacia la fuga solar. Ese seccionamiento corta, justo acá, ya lo tengo este punto de acá, y corta en la parte posterior justo en este punto de acá. Por acá trazo una proyectante vertical, justo cae por aquí, y este punto que yo lo tenía antes era este punto de acá, que justo coincide con la sombra de este punto, que están en el mismo plano, o sea que es correcto. Llega hasta por acá arriba, y ese plano auxiliar describe un seccionamiento que es así. Y este seccionamiento contiene
la sombra de este punto que está acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Llevarlo hacia el punto S, trasladarlo hacia el punto S, realmente son malditas estas reglas para trazar. Y cuando corta acá el seccionamiento, ¿qué significa eso? Que esta sombra se quiebra hasta unirse con ese punto. Después viene la sombra de esta recta horizontal, que en el mismo caso de esta de acá, es paralela a este plano inclinado. Por lo tanto, también va a fugarse la fuga solar. De acá solamente me va a servir un pequeño segmento donde yo lo voy a determinar trazando por acá una recta, una proyectante, mejor dicho, que vaya hacia el punto S y determina la sombra de este punto sobre esa recta que ya la tengo trazada. Justo coincido con esta arista, esto es una casualidad. Después, ¿qué me queda? La sombra de esta recta vertical. ¿Qué es lo que hago? Trazo básicamente una proyectante hacia la fuga solar. Cuando se encuentra con un plano vertical, ¿qué es lo que hace? Trepa verticalmente, de esta forma. Y después debería cerrarse ya en la sombra de este punto. En realidad, esto de acá sería otro plano de seccionamiento paralelo a estos de acá. Paralelos en la realidad, pero no en la perspectiva. Es decir, todo esto de acá concurren a un punto de fuga que está sobre un falso horizonte en otra parte del dibujo. Sí, pareciera que ahí ya está completo. Bien, solamente falta de expresión. A ver, ahora me juego a reforzar la sombra con esta lapicera. Debería hacerlo con escuadras más largas para poder seguir bien las fugas. Sí, creo que se ve un poco mejor ahí. Ustedes háganlo con lápiz, nomás yo trato que se vea mejor acá. Acuérdense, digamos, si lo haces con tinta y te equivocas, bueno, fuiste. Entonces, mejor vamos con lápiz. A ver, ya tengo la sombra de esta recta vertical. Después tengo la sombra de esta recta horizontal que fuga hacia la fuga izquierda. Después tengo la sombra de esta recta vertical que está acá, que fuga también hacia la hacia la fuga solar porque es vertical, es decir, es igual que esta de acá. Esta va hacia la fuga solar y esta también. Después tengo esta recta llamada 4, 5, que fuga hacia la fuga derecha, la sombra también va a fugar a la fuga derecha. Creo que esta la expliqué un poquito mejor que la anterior, que estaba un poco disperso, me parece. Después viene un segmento de esta recta que fuga hacia la fuga izquierda, va a aparecer hasta acá. Y esta aparece cortada con la sombra de esta recta inclinada, que se arroja en parte en el piso y en parte sobre este plano horizontal que está aquí arriba. Entonces, esta sombra es así. La sombra de esta recta 7, 8 fuga hacia la fuga izquierda y una parte es visible y esta parte de acá es no visible, va de trazos. Y después esta vertical de acá es totalmente no visible, va de trazos de este punto de acá, que es la sombra de 8, hasta este punto que se llama 9, y también sigue el mismo camino hacia la fuga derecha. Es decir, todas las verticales van a fugar hacia la fuga solar, fuga solar, no fuga derecha. Todas las verticales van a fugar siempre hacia la fuga derecha, todas las verticales que se arrojan sobre un plano horizontal. Independientemente de la altura, por ejemplo, a ver, esta vertical que arroja sombra sobre el plano horizontal acá, o esta vertical, ambas fugan hacia la fuga solar.
independientemente de dónde esté ubicado o posicionado ese plano horizontal. Y tengo esto que es de trazos acá. Recuerden, la línea de trazo tiene una pequeña separación entre segmentos. Esa sería la expresión más o menos correcta. Y ahora, bien, la sombra esta recta vertical, fuga hacia la fuga solar. Cuando se encuentra con un plano vertical, trepa verticalmente de esta manera. Ahora también determino la sombra, ya tengo la sombra de este punto sobre el plano vertical, también determino la sombra de este punto sobre este plano vertical, y uniéndolas tengo la sombra de esa recta horizontal. Que horizontal, pero que en este caso sí se arroja sobre un plano no paralelo, es decir, esta recta horizontal, este plano vertical, pero esta recta se va a interceptar en algún punto con este plano. Después hay un pequeño segmento de esta recta horizontal que se arroja sobre un plano paralelo. Espero que se seque un poquito la tinta, si no se hace un manchón. Ya veo que está como... Esta recta fuga hacia la fuga izquierda, su sombra también va a fugar hacia la fuga izquierda. Hasta que se den cuenta que la sombra de esta recta vertical que está acá. Este punto lo proyecto en sentido inverso a la luz solar, o lo puedo proyectar directamente a esta recta fugando hacia la fuga solar, y va a dar un punto hasta acá que es muy finito. Espero que lo puedan hacer. Y una sombra, pero apenas, casi muy difícil de trazar acá, que sería así. Y este punto, cuando toca esta recta horizontal, inmediatamente se proyecta acá. Eso es lo que está pasando. Después continúa la sombra sobre este plano inclinado. Esto es producto de un seccionamiento. Después continúa la sombra de esta recta de acá, que va, como es horizontal y este el plano que está acá es paralelo a esa recta, va a fugar hacia la fuga izquierda. Determino un nuevo plano de seccionamiento para encontrar la sombra de esta recta vertical, que está acá. Determino otro plano de seccionamiento para encontrar la sombra de este punto que está acá, que me da justo acá, lo que me permite determinar la inclinación que da la sombra de esa recta sobre este plano. Después viene la sombra de esta recta que fuga hacia la fuga izquierda. Como es paralela, su sombra también va a ser lo mismo. Esto va hacia la fuga izquierda. Después tengo la sombra de esta recta vertical que va por acá atrás. ¿La ven acá? Esta de acá, que determina este trazado producto de un seccionamiento del plano vertical que pasa por este punto. Continúa verticalmente, de encontrarse con un plano vertical, y después se arroja en el piso siguiendo la dirección hacia la fuga solar, siendo visible esta parte de acá, y esta parte de acá, este pequeño segmento, es no visible de trazos. Y yo diría que ahí está concluida esta sombra. Ahora le doy un poco de expresión con esta naranja a la parte de sombra arrojada. Me tengo que comprar urgente una caja de lápices porque no tengo lápiz amarillo. No sé si me lo robaron o se gastó de tanto hacer sombras también.
Siempre pueden ayudarse con una escuadra para pintar con cierta prolijidad. Y como yo les digo, siempre traten de que cuando pintan, que la mano se mueva naturalmente. Si no pinten verticalmente, lo que quiero decir. Por más que por ahí he visto algunos trabajos que están bastante bien, pintados de esa forma poco práctica. Y por más que todo esto sea sombra arrojada, quizás yo debería tratar de conseguir diferentes tonalidades para indicar que esta sombra se quiebra respecto a este plano. ¿Y qué más tengo? Bueno, esto de acá, me está faltando. Fíjense la sombra que arroja este plano inclinado, que dijimos, o esta lista inclinada arroja parte de su sombra sobre el plano horizontal, este que está arriba, y otra parte en el piso. Hace este camino, una vez que toca acá, inmediatamente se traslada acá, y continúa hasta unirse con el punto este de aquí. Acá sí me va a permitir que lo pinte de color. Y bueno, toda esta parte de acá está con sombra propia. Me faltaría este detalle muy sutil que esa ustedes lo pueden sacar un poco mejor que yo. De hecho, he visto dibujos de ustedes que están muy bien. Se nota que son mucho más jóvenes, que tienen mucho mejor vista que yo. Terminamos de pintarlo. Esto como un plano que está opuesto a lo del sol, lo podría pintar un poquito más fuerte con otro gris. Y la verdad que el grafito es mucho mejor para pintar que el lápiz de color gris. Y ahí estaría terminada la sombra de este trabajo. Bueno, recuerden siempre determinar las distintas separatrices de luz y sombra e ir de alguna manera entendiendo a qué caso particular de sombra corresponde. Si es la sombra de una recta vertical sobre un plano horizontal, sobre un plano vertical. Si qué pasa si con la recta horizontal sobre un plano inclinado, tengo que sacar 2 puntos. Es decir, hay siempre un caso de referencia que permite resolver cualquier componente de la separatriz luz y sombra. Así que espero que esto les sirva de práctica para el parcial del lunes que viene. Listo, chicos.